El planeta Cygnus X7, ubicado en un sistema estelar lejano, se parecía mucho a la Tierra, pero era un mundo completamente distinto. 6 veces más grande que nuestro planeta, Cygnus era un mundo de vida vibrante y paisajes impresionantes. Tenía 2 continentes enormes, sus costas esculpidas por la energía implacable de vastos océanos azul zafiro. El continente norte, Borealis, era una tierra de montañas imponentes y bosques extensos. Su contraparte del sur, Australis, era un tapiz de llanuras doradas y desiertos brillantes. Estaban conectados por un istmo estrecho, un puente verde entre 2 mundos. Sus habitantes, los cignianos, eran una especie similar a los humanos en su ingenio y espíritu. Durante milenios, los cignianos habían prosperado en su mundo. Construyeron ciudades extensas, cultivaron la tierra y profundizaron en los misterios de la ciencia y el arte. Creían que su mundo era un paraíso, una cuna de vida en la vasta extensión del cosmos. Pocos sabían que en lo profundo del corazón de su planeta se estaba gestando una amenaza silenciosa, una que destrozaría su existencia pacífica y los obligaría a confrontar su mortalidad. El mismo suelo bajo sus pies, una vez fuente de vida y sustento, se estaba transformando lentamente en un presagio de fatalidad. Su mundo, una vez tranquilo, estaba al borde de una catástrofe inimaginable, una verdad que pronto se revelaría de la manera más aterradora imaginable. La primera señal fue un temblor, un sutil estremecimiento que se extendió por la superficie de Cygnus X7. Al principio se descartó como una simple anomalía, un hipo en el ritmo natural del planeta, pero luego los temblores aumentaron en frecuencia e intensidad. El suelo tembló con creciente violencia, enviando fisuras serpenteando por la tierra y agitando los mares que alguna vez fueron plácidos. Los científicos cignianos, desconcertados por este fenómeno sin precedentes, dirigieron su atención al núcleo de su planeta. Utilizando su tecnología más avanzada, descubrieron una verdad aterradora. El núcleo de Cygnus X7 se estaba volviendo inestable. El corazón mismo de su mundo, el motor que alimentaba su campo magnético y lo mantenía como un paraíso habitable, estaba al borde de un colapso catastrófico. La noticia se extendió como la pólvora a través de la civilización cigniana, encendiendo una tormenta de miedo e incertidumbre. Su planeta, su hogar, estaba muriendo. El fundamento mismo de su existencia se desmoronaba bajo sus pies. La comprensión fue una píldora amarga de tragar, un duro recordatorio de su propia mortalidad. Los científicos trabajaron incansablemente, sus mentes corriendo contra el tiempo para encontrar una solución, una forma de evitar el desastre inminente. Pero la verdad, tan cruda e implacable como el vasto vacío del espacio, era que sus esfuerzos eran fútiles. El núcleo estaba demasiado deteriorado, el daño irreversible. Cygnus X7 estaba destinado a un final catastrófico, y la única esperanza para sus habitantes residía en escapar del planeta condenado. En un último esfuerzo por monitorear el deterioro de su planeta, los cignianos reunieron su conocimiento y recursos colectivos. Se embarcaron en un proyecto audaz y ambicioso, la creación de satélites avanzados, similares al cristal. Estos no eran simples trozos de metal y circuitos, sino maravillas de la ingeniería, cada una un testimonio del ingenio de los cignianos y su desesperada esperanza de supervivencia. Los satélites, cada uno una esfera perfecta, fueron hechos de un material cristalino único. Este material poseía la capacidad de resonar con la energía del planeta, traduciendo la compleja sinfonía de su inminente perdición en datos que los cignianos podían entender. Estos centinelas cristalinos fueron lanzados en órbita alrededor de Cygnus X7. Sus formas brillantes contrastaban con el telón de fondo del planeta cada vez más turbulento. Con cada día que pasaba, los datos llegaban, pintando una imagen sombría de la salud deteriorada de su planeta. El núcleo se acercaba a un punto crítico, un punto de inflexión más allá del cual no habría retorno. Los satélites, como faros de esperanza contra la oscuridad que se avecinaba, confirmaron sus peores temores. Cygnus X7 vivía con tiempo prestado. Los estertores de muerte del planeta se volvían cada vez más violentos. Terremotos de una escala inimaginable arrasaban ciudades y destrozaban montañas. Los volcanes entraban en erupción con furia, arrojando roca fundida y ceniza al cielo. Los océanos, una vez serenos, se agitaban en un frenesí.
monstruosos tsunamis chocaban contra las costas con una fuerza aterradora. Ante la inminente destrucción de su planeta, los cignianos tomaron una decisión trascendental. Abandonarían su mundo moribundo. Era una decisión nacida de la desesperación, una apuesta con su propia supervivencia. Sin embargo, era su única esperanza, un intento desesperado por un futuro más allá del cataclismo inminente. Una sensación de urgencia se apoderó del planeta mientras los cignianos se dedicaban a la tarea monumental de construir un arca, una flota de naves estelares capaces de llevar a toda su civilización a un lugar seguro. Todos los recursos se dedicaron a este único propósito. Cada mente se centró en escapar del mundo moribundo. La inminente perdición del planeta había borrado todas las fronteras, uniendo a los cignianos como nunca antes. Los astilleros, una vez centros de comercio y exploración, se transformaron en colmenas de actividad frenética. Día y noche, el aire crepitaba con la energía de las soldaduras y el estrépito del metal contra el metal. Naves espaciales masivas, cada una un testimonio del ingenio de los cignianos y su voluntad de sobrevivir, comenzaron a tomar forma. Estos no eran simples barcos, sino ciudades flotantes diseñadas para transportar a millones a través del vasto abismo del espacio. Mientras el planeta se desmoronaba a su alrededor, los cignianos se aferraban ferozmente a la esperanza. Cada lanzamiento de una nueva nave, cada vida salvada, alimentaba su determinación. Sabían que su viaje estaría lleno de peligros, pero también sabían que quedarse significaba una muerte segura. Sección 5. Éxodo, una carrera contra el tiempo. El tiempo era el enemigo ahora, cada segundo, un bien precioso. Los estertores de muerte del planeta se volvían cada vez más violentos, un recordatorio constante del apocalipsis que se avecinaba. Sin embargo, en medio del caos y el miedo prevalecía una sensación de orden. Los cignianos, con su resolución templada en los fuegos de la inminente perdición, enfrentaron su futuro incierto con notable coraje y resiliencia. Millones de almas se agolpaban en los puntos de evacuación, sus rostros grabados con una mezcla de miedo y esperanza. Las familias se aferraban unas a otras, sus posesiones mundanas reducidas a unos pocos recuerdos preciosos. El aire estaba espeso con el estruendo de las voces de pánico, el ruido de las naves espaciales que escapaban y los temblores siempre presentes que sacudían los cimientos mismos de su mundo. Una por una, las naves estelares cobraron vida, sus motores encendiéndose con un destello cegador de luz y un rugido ensordecedor. Ascendieron de la superficie de su mundo moribundo, dejando atrás el único hogar que habían conocido. Cada nave que partía llevaba consigo las esperanzas y los sueños de millones, sus aspiraciones colectivas ahora enfocadas en un solo objetivo desesperado, la supervivencia. El éxodo de Cygnus ID-7 fue un espectáculo a la vez asombroso y desgarrador, un flujo constante de naves espaciales, como una cinta plateada contra el telón de fondo de su mundo moribundo, ascendía a la oscuridad llena de estrellas. Era un vuelo desesperado del olvido, una carrera contra el tiempo que no podían permitirse perder. Más allá de la agitación de su planeta moribundo, por encima de las furiosas tormentas y los trastornos sísmicos, un faro de esperanza esperaba a los cignianos que huían. Orbitando Cygnus X7, a una distancia segura de la agonía del planeta, se encontraba el punto de encuentro designado, una estación espacial colosal, un testimonio de la resistencia y el ingenio del espíritu cigniano. Esta estación espacial, construida apresuradamente en órbita utilizando recursos extraídos de las lunas cignianas, era más que un simple punto de encuentro. Era un símbolo de esperanza, un testimonio de su determinación de sobrevivir, un faro brillante en el vasto vacío del espacio. Aquí, las naves espaciales que escapaban, con sus cascos aún calientes por la fricción del escape atmosférico, se reunirían formando una vasta armada lista para embarcarse en su peligroso viaje a un nuevo hogar. La estación era un hervidero de actividad, vibrante con la energía de miles de tripulantes que trabajaban incansablemente para recibir las naves entrantes. Cada nave, al atracar, traía consigo millones de almas que se sumaban a la creciente población de la estación. El aire estaba cargado con el murmullo de innumerables voces que hablaban en voz baja de pérdida y esperanza, miedo y anticipación. A medida que llegaban más y más naves, la estación espacial, su arca, su último bastión de esperanza, comenzó a parecerse a un sistema solar en miniatura. Una constelación de metal y luz,
un testimonio del espíritu perdurable de los cignianos, un faro de desafío contra la luz moribunda de su estrella natal. Aquí, en medio del vasto vacío del espacio, encontraron un extraño consuelo, un sentido de unidad frente a la adversidad compartida. Había llegado el momento. Las últimas naves de escape estaban atracadas de forma segura, su preciosa carga segura dentro del abrazo de la estación. Desde su punto de vista en órbita, los cignianos miraron hacia atrás a su hogar, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de tristeza y una extraña sensación de gratitud. El planeta que había nutrido su civilización durante milenios era ahora una escena de destrucción inimaginable. Los volcanes entraban en erupción con furia apocalíptica, arrojando ríos de lava fundida por las tierras que alguna vez fueron fértiles. Los océanos, una vez repletos de vida, eran ahora calderos hirvientes, azotados por monstruosos tsunamis que chocaban contra las costas con la fuerza de 1000 ejércitos. El aire mismo brillaba con el calor, el cielo se ahogaba con ceniza y humo. Mientras observaban, un jadeo colectivo resonó por toda la estación espacial. La rotación del planeta se estaba ralentizando, sus continentes, una vez familiares, ahora distorsionados y extraños bajo la tensión del cataclismo inminente. Cygnus X7 estaba viviendo sus últimos momentos. Su agonía era un espectáculo aterrador e inspirador a la vez. Un silencio se apoderó de la estación, un silencio nacido del respeto y la tristeza, como si toda la raza cigniana contuviera la respiración. Este era su adiós, su último adiós a la cuna de su civilización. El planeta que había nutrido a su especie durante milenios estaba a punto de dar su último suspiro, su agonía, un sombrío recordatorio de la fragilidad de la existencia. Había llegado el momento. Con el corazón apesadumbrado, pero resueltos en su determinación de sobrevivir, el comandante de la estación inició la secuencia de partida. La estación, su arca que llevaba los últimos vestigios de la civilización cigniana, se estremeció cuando sus motores cobraron vida. Era un sonido que hacía eco del latido colectivo de una especie al borde del abismo, el sonido de la esperanza desafiando al olvido. Lentamente, majestuosamente, la estación comenzó a moverse, alejándose del abrazo moribundo de su planeta natal. La flota de naves, una armada silenciosa bañada por el suave resplandor de la estrella distante, la seguía. Delante de ellos se extendía el vasto vacío del espacio, un océano inexplorado de estrellas y oscuridad lleno de peligro y promesa. Su destino, la Vía Láctea, una espiral de miles de millones de estrellas, un faro distante de esperanza en medio de la oscuridad cósmica. Era un viaje lleno de peligros, un viaje hacia lo desconocido. No tenían garantía de encontrar un nuevo hogar, ni seguridad de supervivencia. Sin embargo, siguieron adelante impulsados por un instinto primario, una creencia profundamente arraigada en su propia resistencia, un testimonio del espíritu perdurable de la vida misma. Cuando miraron hacia atrás por última vez, lo vieron, un destello cegador de luz, una onda de choque que onduló a través del tejido mismo del espacio. Cygnus X7, su hogar, su cuna, su paraíso perdido, ya no existía. El planeta había explotado, destrozado por la inestabilidad de su núcleo, su agonía un grito silencioso que resonó a través del vacío. El viaje a la Vía Láctea fue largo y arduo, lleno de desafíos que pusieron a prueba los límites de su resistencia. Enfrentaron tormentas de radiación, navegaron por campos de asteroides traicioneros y soportaron la tensión psicológica de su exilio autoimpuesto. Sin embargo, a pesar de todo, los cignianos perseveraron. Habían perdido su hogar, pero no habían perdido su espíritu. Llevaban consigo los recuerdos de su pasado, las lecciones aprendidas de su mundo perdido. Utilizaron su conocimiento colectivo y su espíritu indomable para superar cada obstáculo, su adversidad compartida, forjando un vínculo de unidad aún más fuerte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a su destino. La Vía Láctea, una masa arremolinada de estrellas y nebulosas, un tapiz cósmico de luz y color, se extendía ante ellos. Era una vista que les quitó el aliento, un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo. Habían viajado lejos, tanto física como metafóricamente, desde la destrucción de su mundo natal. Habían enfrentado su propia mortalidad y habían emergido del crisol de su prueba más fuertes, más unidos.
Eran los hijos de Cygnus X7, un testimonio de la resistencia de la vida, un faro de esperanza en medio del vasto vacío del espacio. Estaban listos para enfrentar el futuro, para forjar su propio destino entre las estrellas.